Ahora tenemos a Vito Quiles. Vito, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, hemos puesto esta mañana el audio, la contestación que tú le has dado a Pachi López. La verdad es que es un miserable y Pachi López en una cosa tenía razón, Vito. No son nuestros compañeros, son los compañeros del PSOE. Sí, totalmente, porque además cuando alguien realmente trabaja para el PSOE, cuando alguien también, bueno, ajusta determinadas líneas editoriales según el criterio del PSOE, cuando alguien, como digo, trabaja para adaptarse al PSOE y no a su medio de comunicación, y cuando alguien sigue los pasos del PSOE, y cuando alguien, pues evidentemente se parece más a un diputado del PSOE que a un periodista independiente, pues sí, pues es evidente que es del PSOE y que evidentemente alguien del PSOE no es nuestro compañero porque nosotros nos dedicamos a hacer periodismo independientemente de su línea editorial, pero periodismo crítico como tiene que ser el periodismo, ¿no? Y esta gente que compadre con el PSOE, que está todo el día con el PSOE y que evidentemente no le dame la píldora al PSOE, pues es del PSOE. ¿Y qué O- se le va a hacer? Oye, me gustaría que escucháramos cuando Cecilia lo tenga listo, ese corte de lo que te dice Pachi López respecto a al miserable Pachi López en el Congreso, las declaraciones que te hace, te acaba diciendo que no son tus compañeros. Antes de oír ese audio, dime una cosa, ¿qué te dijeron los compañeros? Porque estaban como preguntándole paídas chorradas que nada tenían que ver con el asunto de la trama del PSOE, la trama Ábalos, que era el número 2 del PSOE. Efectivamente, pues a mí no me dijeron absolutamente nada, como es habitual, y siguieron preguntándole por vivienda, por, en fin, actos del Partido Socialista y por actos o eventos de exaltación de su santidad, más que por realmente los asuntos que le interesan a la gran inmensa mayoría de españoles, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, no hubo más remedio que salir de esa sala de prensa. Decidí hacerlo por dignidad, porque de lo contrario me habría quedado ahí a un aquelarre, la verdad es que bastante inédito, de prensa subvencionada y afín al gobierno, que nada tiene que ver con el periodismo ni con la realidad, sino que simplemente están en el Congreso de los Diputados para ejercer activismo socialista e izquierdista. De hecho, te voy a contar una anécdota muy rápida que me pasó Sí. justo cuando salí de la sala de prensa. Me encontré a una señora que estaba de visita con otro grupo de señoras de la tercera edad, estaba viendo el Congreso, y en ese momento me llamó la atención que me dijo algo así como que realmente hay una gran diferencia entre el Congreso de los Diputados y lo que viene siendo la calle, el pueblo español, porque ella estaba allí y decía, ¿dónde están los políticos? Aquí no hay nadie, aquí no viene a trabajar y ahora salgo por esa puerta y es otro mundo totalmente distinto. Son casi dos mundos, podríamos decir, y de ahí viene que dos mundos y dos formas de pensar y dos opiniones. En el Congreso parece ser que hay un clima ideológico, pero sales a la calle y es totalmente lo opuesto. Y la verdad es que tiene razón, cuando entras a la sala de prensa del Congreso, cuando entras al hemiciclo, parece que todo es, digamos, en fin, la Venezuela de Maduro, por así decirlo, pero sales a la calle y la gente está indignada, trabajadores, Sí, sí. taxistas, albañiles, gente de la obra que nos saluda, que nos apoya. Es un mundo totalmente diferente a lo que se vive en el Parlamento, no cabe duda. Mira, yo quiero que escuchemos esto. Un segundo, no te apartes, ¿eh? Sí, portavoz, muy rápidamente. Ha dicho usted que la corrupción le repugna. Ahora que sabemos que Sánchez era el uno de una banda corrupta cuyo cabecilla está en prisión sin fianza, ¿van entonces a exigirle su dimisión? Por coherencia, muchas gracias. Esa es la demostración de qué es la desinformación, qué es la extensión de los bulos y qué es un personaje que no debiera estar aquí. Pero, ¿en qué desinformado? ¿En qué? ¿No dice la UCO que Sánchez era el uno de la banda y ustedes le dan credibilidad a la UCO? ¿De dónde es? Si vieras cómo te miran tus compañeros de... No Bueno, lo tus llevo ahora compañeros mismo. no son tus Pues compañeros. llevo la corte Los que están pasada, sentados en esta ¿foto? sala contigo. Buenos días, portavoz. Efectivamente, Creo que Vito, no. no son tus compañeros, son sicarios del PSOE. No son tus compañeros, Vito, ¿no? Estos que hacen como si nada pasara son sicarios del PSOE. Efectivamente, Javier, y además la forma en la que tienen después de introducir una pregunta como si nada hubiera pasado, cuando realmente están prácticamente incluso hasta sus medios de comunicación, diría, abriendo portada con la trama de Coldo, y cuando un periodista simplemente le pregunta, además, Javier, es que es una pregunta muy sencilla, Sí, no sí, sé cómo la sí. valoras tú, pero a mí no me parece una pregunta descalificativa, ni hostil, ni No, una no. pregunta, digamos, fuera de lugar.
desactualizada. Yo creo que es una pregunta de lo más normal, de lo más sencilla, y creo que es lo que hacen los compañeros luego siguiendo preguntando por otros asuntos, diciendo, en fin, como si les molestara allí mi presencia. Es repugnante y es lamentable, pero bueno, hoy he vuelto aquí porque creo que no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir. Bueno, lo más importante es que hoy sigues en el Congreso de los Diputados, llevas 3 días gloriosos en la manifestación, iba a decir contra la vivienda, digo contra la vivienda porque en el fondo era la manifestación contra Ayuso, Bueno, no va contra muy el desencaminado. gobierno. Eso por un lado, luego has estado en ese aquelarre a favor de la desinformación, donde tienen el cuajo de invitar a Merche Purúa y a Patxi López, que son 2 desinformadores profesionales, y ayer tu actividad en el Congreso de los Diputados, que eres la peor pesadilla de este miserable de Patxi López. Patxi López ya no es Patxi nadie, porque ya le conocemos todos, es Patxi el miserable. Oye, te mando un abrazo y a ver qué pasa hoy en el Congreso de los Diputados, ¿eh? A ver qué pasa, Javier. Vale, Un fuerte abrazo. un abrazo, Cuídate. amigo, hasta ahora.